Año de 1886. Epidemia del cólera. El 31 de diciembre de 1886 se comprobó la aparición del cólera en Santiago, y en enero de 1887 se vio a los bomberos conduciendo cadáveres, llevando enfermos a los lazaretos, haciendo guardias extraordinarias en los pozos de agua para evitar la infección. Las compañías se distribuyeron de acuerdo a los cuarteles de incendio creados por Abasolo en 1867. A la tercera le correspondió el sector del tercer cuartel y mitad del octavo. Luis II Johnson y Rafael Ramírez participaron activamente en estas guardias hasta el día de su muerte. En su publicación del viernes 18 de marzo de 1887, el diario El Ferrocarril relata lo siguiente, textual: el incendio de ayer. Poco después de las 12:30 del día, los vecinos de la casa número 21 de la calle de San Miguel, de propiedad del señor Vicente Morelli, notaron que se veían grandes llamaradas que salían por los techos. Sin pérdida de tiempo se dio aviso a la policía y al cuartel general de bomberos, tocándose enseguida la alarma de incendio. La casa estaba al cuidado de un sirviente, quien había recibido instrucciones de fumigarla, efectuando los preparativos para este efecto. A la 1 de la tarde habían comenzado a llegar las diversas compañías de bomberos y dieron comienzo a su trabajo sin perder tiempo. La bomba de palanca de la tercera compañía se ubicó en el interior de una barraca vecina y dio agua rápidamente. Del libro de guardia de la tercera compañía. Jueves 17 de marzo, año de 1887. Se daba la alarma por la paila de haberse declarado un incendio en la calle de San Miguel número 11, actual Ricardo Camén. La bomba poniente fue sacada a pulso por el personal que a esa hora se encontraba en el cuartel y llevada rápidamente al lugar del incendio, colocando gemelos y armando 2 pitones, los que prontamente lograron dominar el siniestro, quedando luego la compañía de guardia. Para sofocar los últimos restos del incendio, el personal colocó los 2 pitones en el vasto patio de la casa, el que era semicuadrado y con murallas de adobe. En el centro una pila de agua y diseminados en torno muebles, maderas y un catre de fierro. El personal se agrupaba en torno a los pitones y a las uniones de las tiras y observaban los últimos focos en medio de euforia y tranquilidad que siempre tienen los vencedores de un combate de este tipo. En el pitón ubicado a la derecha del patio estaban los voluntarios Johnson Ramírez y Víctor Cato, el que en medio de las bromas de sus compañeros se reclinó en el catre de fierro para pitonear más cómodamente. En ese momento se desplomó el muro poniente, tomando de lleno a Ramírez, sepultando a Cato entre las ruinas del catre de fierro y derribando a Johnson sobre la pila de agua, la que le causó graves lesiones en el estómago. Ramírez resultó con el brazo izquierdo y el hombro quebrados, con fracturas en la pierna derecha y con una rotura del pulmón izquierdo, además de fracturas de costillas de ese costado. Cato tenía la cara y la pelvis lesionadas seriamente. Del diario El Ferrocarril, del viernes 18 de marzo de 1887, extractamos lo siguiente, textual: al ruido producido por el derrumbe acudieron varios voluntarios de la tercera y otras compañías y paisanos que se encontraban alrededor del edificio amagado. Muy pocos instantes permanecieron debajo de las ruinas los 3 voluntarios, solo el tiempo que se empleó para despejar los escombros del sitio en que se encontraban. El señor Víctor Cato, que tiene 28 años, soltero, comerciante, fue encontrado montado sobre un catre de fierro con la cabeza metida entre algunas maderas. Resultó con una grave herida en la región del periné. Hacía 2 años que prestaba sus servicios en la compañía. El señor Ramírez, de 26 años, soltero, empleado municipal, resultó con el brazo izquierdo fracturado y graves contusiones en el cuerpo. Se había incorporado a la compañía en el mes de noviembre del año 1886. El señor Luis Johnson, de 25 años, casado o comerciante, que fue encontrado con 2 vigas sobre el cuerpo, resultó con contusiones en la región abdominal y tenía una pequeña herida en el muslo. Había ingresado a la compañía en el mes de mayo de 1886. Hace 2 años que contrajo matrimonio con la señorita Elvira Braniff,
quien en la actualidad se encuentra próxima a ser madre. Una vez rescatados los heridos, se les condujo a las casas vecinas para ser atendidos. El señor Cato fue llevado a la número 35, el señor Ramírez a la número 15 y el señor Johnson al número 17, todas ubicadas en la calle de San Miguel, en donde se le hicieron las primeras curaciones a los dos últimos. Terminadas estas, fueron nuevamente trasladados el señor Cato al cuartel de bomberos, en donde se le hizo la primera curación por los doctores y después se le condujo al Hospital San Vicente de Paul. Posteriormente, el señor Rafael Ramírez fue trasladado a la calle de las Rosas, número 18, casa del señor Pedro Carrillo, teniente tercero de la compañía. El señor Luis Johnson fue conducido a su casa del Hotel del Sur, en las inmediaciones de la estación central. A las 9 de la noche, una junta de doctores en casa del señor Ramírez comprueba su estado, el que inspira serios temores, por lo que volverán a reunirse a la mañana siguiente. El señor Cato fue reconocido a las 8 de la noche y a pesar de sus heridas, se piensa que su estado no es de lo más alarmante. El señor Johnson, aunque no ha recibido lesiones exteriores, temen los facultativos que se le declare una peritonitis, lo que puede ser grave. El ferrocarril del domingo 20 de marzo de 1887 relata lo sucedido en la madrugada del sábado. El señor Ramírez se encuentra en casa del señor Pedro Carrillo, teniente tercero de la tercera, donde con su esposa, la señora Susana Laval, han puesto el empeño más decidido y noble para atenderlo. A las 9 hubo junta de doctores y opinaron que el caso era desesperado. No obstante, se continuó con todo celo atendiéndolo. Quedó de médico de cabecera el doctor Yerzún, hasta que a eso de las 2 de la mañana se notó que se acercaban los últimos momentos del enfermo. Se recurrió al convento de Santo Domingo en demanda de auxilios religiosos, y el padre Correa alcanzó a prestárselos. Poco después de las 2:40 de la madrugada, dejaba de existir en medio de la consternación y del recogimiento religioso de cuantos le rodeaban. Se encontraban presentes, entre otras personas, los señores Carlos Rogers, Arturo Claro y una comisión de la tercera compañía compuesta de los señores Francisco Pardo Duval, secretario, José María Oyarzún y Antonio Navarrete. Poco rato después llegó la comisión sanitaria de la quinta compañía de bomberos a anunciar que el señor Johnson estaba también agonizante. Se movilizaban en una carretela en la que se dirigió la aludida comisión al Hotel del Sur. Luis II Johnson Ulloa. El señor Luis II Johnson había nacido en Santiago, del matrimonio de don Luis Eduardo Johnson y de la señora Luisa Ulloa. Acababa de cumplir 26 años y se había casado con la señora Elvira Braniff. De ese matrimonio queda una niña, María Eugenia, de 1 año y medio de edad. La desolada viuda se encuentra a un mes de ser madre por segunda vez. El señor Johnson administraba como jefe, por imposibilidad de su padre, el establecimiento Hotel del Sur. Murió a las 3:45 am de ayer, dejando aparte de sus padres a 3 hermanos, de los cuales 2 son hombres. Traslado de los mártires a la Iglesia de la Gratitud Nacional. Poco antes de las 10 de la mañana del domingo 20, salió del cuartel general de bomberos la tercera compañía y comisiones de las otras en dirección a la casa número 81 de la calle de las Rosas, donde se encontraba el cadáver del voluntario Rafael Ramírez. La urna fúnebre fue conducida en hombros por los bomberos hasta el Templo de la Gratitud Nacional, pasando en su recorrido frente a la casa incendiada, lugar de la catástrofe. El féretro se colocó a la derecha del catafalco que se había levantado en la iglesia. Enseguida los bomberos se dirigieron por la alameda hasta el Hotel del Sur, cerca de la estación de ferrocarriles, a casa del voluntario señor Luis Johnson. La señora Braniff, con su pequeña hija de la mano, dio el último adiós a los restos de su querido esposo, llevado en hombros por sus compañeros. La urna que contenía los restos de Johnson fue colocada al lado izquierdo del catafalco, que se alzaba en el centro de la iglesia. Sobre ambos ataúdes se puso el traje que usaron las víctimas el día del incendio y una gran profusión de coronas.
Depositados los ataúdes, los bomberos y deudos de Johnson y Ramírez se retiraron, cerrándose enseguida la iglesia. Los funerales, domingo 20 de marzo, en marcha hacia la iglesia. Desde el mediodía, los carros de las distintas líneas que convergen en la Plaza de Armas llegaban allí llenos de pasajeros que con anticipación querían tomar un lugar a fin de ver el desfile en dirección al Templo de la Gratitud Nacional. La Alameda comenzó a verse con sus avenidas cubiertas de gente desde las 2:30 de la tarde. Los alrededores de la iglesia eran a las 3 de la tarde un verdadero mar humano. A las 3:50 p.m. se tocó atención por las cornetas de las distintas compañías para preparar la marcha. De antemano estaba cada compañía con su material listo, engalanados con crespones negros, al frente de sus cuarteles y alrededor de la Plaza de Armas. A las 4 de la tarde comenzaron a desfilar los bomberos en el siguiente orden. Encabezaba el desfile la banda de música del Regimiento de Granaderos a Caballo. A continuación el comandante del cuerpo, señor Emiliano Llona, acompañado de sus ayudantes, que son en estos casos los secretarios de compañía. Posteriormente venían las 8 compañías del cuerpo, con sus estandartes y banderolas, comisiones de las diversas compañías de bomberos de Valparaíso, Viña del Mar y Antofagasta, el directorio del cuerpo y el señor Arturo Edwards, tesorero general del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, el carro fúnebre tirado por 2 voluntarios de cada compañía de Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, la banda de música del batallón segundo de línea, la tercera compañía con su estandarte ostentando la máquina a vapor y su material enlutado con bellísimas coronas. Cerraban la marcha una multitud de gentes y coches particulares y del servicio público. El desfile marchó hacia el sur, tomando las calles de Ahumada, calle sur de la Alameda, hasta el óvalo del Campo de Marte, en donde tomó el centro de la Alameda hasta la altura de la calle de San Miguel, para contramarchar a la izquierda y tomar nuevamente la calle sur de la Alameda. El carro fúnebre avanzó hasta el frente de la puerta principal del templo, donde debido a la multitud de gente que se encontraba en el lugar, fue necesario que la sexta compañía hiciera espacio a ambos lados de las puertas de acceso para que se abrieran. En el templo se encontraban de antemano las autoridades, representantes del gobierno y ministros de Estado, los deudos de las víctimas y muchos particulares. Abiertas las puertas, ingresó el directorio y voluntarios de la tercera. Entonces, el director interino del templo, presbítero señor Manuel Larraín Aldunate, ofició los responsos de costumbre, terminados los cuales se procedió a bajar del catafalco los ataúdes que encerraban los restos de Johnson y Ramírez. Tomaron el cajón y cordones voluntarios de la tercera, directores de compañía y deudos de los fallecidos. La urna de Ramírez fue colocada a la derecha sobre el carro mortuorio y a la izquierda la de Johnson. En la tapa de cada urna se colocó el traje de los fallecidos. El carro había sido profusamente adornado con arcos de flores, llevando al frente 2 pitones y otros atributos de bomberos. En dirección al cementerio. Del Templo de la Gratitud Nacional, el cortejo fúnebre se puso en marcha al cementerio, recorriendo la calle sur de Alameda, calles de la Bandera, Huérfanos, Ahumada, calle del Puente, cruzando el puente, Artesanos, Recoleta, Avenida del Rosario y Avenida del Cementerio. La comitiva marchó en el mismo orden descrito anteriormente. Después del carro fúnebre seguían los deudos y amigos de las víctimas, la tercera compañía con su material, los coches de las autoridades de gobierno, intendentes y el alcalde. A continuación de estos carruajes seguía una larga fila de los ocupados por amigos de las víctimas. A esta comitiva se agregó un gran número de coches del servicio público ocupados por personas que no podían hacer el viaje a pie al cementerio. Durante el trayecto, las bandas de música tocaron escogidas marchas fúnebres, con los fragmentos a la sordina y la campana del cuartel general que tañía de momento en momento. Llegando el cortejo a la plazuela del cementerio, las compañías avanzaron en 2 filas hasta la puerta principal.
formando columna de honor para dejar pasar el carro fúnebre, deudos de las víctimas, directorio del cuerpo y comisiones. Los estandartes y banderolas de las compañías rodearon el carro mortuorio, mientras se procedía al descenso de los ataúdes, los que fueron tomados, el de Ramírez, por los señores Carlos Rogers, Samuel Izquierdo, el capitán Pedro Gutiérrez de la tercera compañía, 2 hermanos y varios amigos. El de Johnson por el señor intendente, don Jorge Astaburuaga, el regidor señor Gormaz y varios bomberos y deudos. Al llegar a la sepultura se colocó un ataúd a cada lado de la puerta de entrada. Eran las 6:37 p.m. En medio del mayor recogimiento se pronunciaron numerosos discursos. A nombre del directorio del Cuerpo de Bomberos lo hizo don Julio Bañados Espinosa, el secretario de la tercera compañía, don Francisco Pardo Duval, el señor Santiago Scuti Orrego y varios discursos más. Finalmente, por ser la hora muy avanzada, no hicieron uso de la palabra varios caballeros que lo deseaban, entre otros algunos bomberos de Valparaíso. La tercera compañía y familiares de los fallecidos despidieron el duelo en las puertas del cementerio. Cuando ya se hubieron retirado todos los carruajes, los bomberos volvieron a tomar su material y regresaron a sus cuarteles, siguiendo el mismo itinerario con el que habían llegado. Eran las 8:30 p.m. El voluntario Víctor Cato jamás pudo recuperarse de las graves heridas que además le había desfigurado totalmente el rostro, falleciendo a consecuencia de las lesiones 9 años más tarde, el 1 de septiembre de 1896. Triste epílogo para un hombre que no es recordado como lo merece por su sacrificio.